Buenos muchachos, el día de hoy vamos a ver otro problema de análisis microscópico de procesos, pero antes de iniciar les dejo esta frase. Cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo, busca un nuevo camino para llegar a él. Como les decía, vamos a ver otro ejemplo de análisis microscópico de procesos en estado estable no uniforme con una variable independiente que consiste en un balance de masa de un componente. Entonces lo que se dice en la descripción del problema es que se tiene una reacción química de un compuesto A que ocurre en una cama catalítica formada por partículas bastante esféricas, y la reacción ocurre al ponerse la sustancia A en contacto con el material tanto en la superficie como en el interior de dichas partículas. La velocidad de reacción está regida por la concentración de catalizador presente en el momento de la reacción. Esto quiere decir que es una reacción de orden cero. Y lo que nos piden es determinar el perfil de concentraciones del reactivo con la distancia radial de la partícula en estado estable, considerando que se conoce la concentración en la superficie externa de la partícula. A partir de esta descripción, entonces vamos a generar un diagrama que nos da pues simplemente una esfera. Tenemos que ver que esto es una cama catalítica llena de estas esferas. Una cama catalítica normalmente está empacada en una torre, y por ese empaque se hace pasar la sustancia de interés o las sustancias de interés, la mezcla de interés, de tal forma de que se dé la reacción durante ese proceso de difusión, y además durante el paso en esa parte de la torre que está empacada con el catalizador. Pero para nuestros efectos, el volumen de control va a ser la esfera, porque al final de cuentas lo que sucede en una esfera sucede en todas las esferas durante ese empaque. Entonces lo que vamos a considerar es una esfera, y de hecho vamos a considerar la esfera como el volumen de control total y una sección de esa esfera como un volumen de control diferencial. Muchas veces esas esferas en realidad no son el catalítico, sino que son un soporte del catalítico. Okay, entonces las esferas no necesariamente son el catalítico, sino que ayudan a trasladar y soportar el catalítico deseado. Pueden tener muy diferentes formas: ser esferas, ser prismas, ser cilindros. Muchas veces son de cerámica, también hay de otros materiales. Y también están lo que se llaman los empaques. Los empaques son pues algunas figuras, normalmente de cerámica también, o de algún acero, que se introducen en una torre empacada, precisamente llena entonces de cada uno de estos empaques. ¿Qué es lo que hacen estos empaques? Lo que hacen es que el área de transferencia sea más grande de lo que ya es en la torre. Entonces lo que hacen es extender el área de transferencia. Cualquiera de estos empaques puede servir de soporte para un catalítico específico que se desea para una reacción. Entonces vamos a considerar nuestro volumen de control total como la esfera y nuestro volumen de control diferencial como una sección de esa esfera. Pasamos a la definición de variables, donde pues encontramos una variable independiente que es el radio y una variable dependiente que es la concentración. En este caso sería, bueno, más que el radio, la variable independiente de la posición radial. Recuerden que hablamos de una posición, en este caso, no del radio, porque el radio lo vamos a definir como una variable fija, que sería el radio de la esfera total, mientras que la variable dependiente va a ser la concentración de A en cualquier posición radial de esa esfera. Como variables intermedias definimos el área y el flux de masa del componente A en la dirección radial. Aquí es importante ver que el área es una variable también intermedia, porque vean que el área infinitesimal
el área transversal al flujo radial infinitesimal en una esfera depende del radio mismo. Entonces, por lo tanto, es una variable eh, que depende del radio, ¿de acuerdo? Y como reglas fijas definimos el radio y la concentración de entrada, parámetros, la velocidad de reacción, y también podríamos definir el, la difusividad másica del componente A en el material de la esfera, ¿de acuerdo? Ahora lo que tenemos que pensar es qué tipo de balance tenemos que hacer. Entonces es un balance de masa del componente A en el volumen de control infinitesimal. Y recuerden que un balance de masa de un componente consta de los 5 elementos: la velocidad de acumulación, el flujo de entrada y salida, y la velocidad de consumo y de producción. En este caso, la velocidad de acumulación es cero porque no dependemos del tiempo, o sea, estamos en estado estable, es independiente del tiempo. El flujo de entrada va a ser el flux de A por el área, o el flujo de masa de A que entra al volumen infinitesimal, y el flujo de salida va a ser el flux de A por el área más el cambio en ese flux de A por el área, o sea, el cambio en el flujo de masa total, en total de A, ¿sí? Allí también tenemos que considerar la velocidad de producción, que es cero, y la velocidad de consumo, que viene dado por la velocidad de reacción, menos RA. En este caso, A es nuestro reactivo, y por lo tanto entonces se va consumiendo. Entonces la ecuación queda de esta manera, y al simplificar, lo que nos dice esta última ecuación es que el cambio del flujo de A es igual a lo que reacciona, ¿de acuerdo? Entonces es físicamente lógico, ¿verdad? El cambio del flujo de A es igual a lo que está reaccionando eh, debido al contacto entre A y la esfera catalítica. Ahora entonces nos vamos a poner un poquito de condiciones del modelo y de relaciones constitutivas para poder simplificar esta ecuación y resolver en la ecuación diferencial. Vean, notamos dos cosas. Primero, que tenemos una velocidad de acumulación cero porque estamos en estado estable, y segundo, que estamos trabajando con flujos que vienen dados por el flux multiplicado por el área transversal a ese flux de masa. Como relaciones constitutivas, entonces tenemos la velocidad de reacción, ¿verdad? Que es una velocidad de reacción de orden cero, donde dependemos únicamente de la constante por el volumen, o de la concentración de catalítico en el lugar donde se lleva a cabo la reacción. El flux de masa de A está dado por NA, que es igual al flux difusivo más un flux convectivo, que viene dado por una velocidad por la concentración, y el flux difusivo viene dado por la ley de Fick, que es igual a menos la difusividad másica de A en B por el diferencial de la concentración con respecto al radio. El volumen y el área infinitesimal de una esfera, en el caso del área, es r cuadrado sen de phi delta zeta delta phi, mientras que el volumen es ese mismo multiplicado por el delta r. El coeficiente de velocidad de reacción K depende de la temperatura de las sustancias y del radio en este caso, mientras que la difusividad másica también depende de esas mismas variables, de la temperatura de las sustancias y del radio. Como condiciones del modelo vamos a considerar un estado estacionario, una geometría esférica perfecta, la masa como un continuo, tanto de A como de la pelota, de la esfera. Vamos a considerar los parámetros constantes, un material homogéneo, tanto de A como de la esfera. Vamos a considerar una reacción irreversible de orden cero, y un flujo de masa que considera solamente el componente difusivo, porque estamos dentro de la esfera, que es un sólido, entonces ahí no puede haber un componente convectivo. Y además consideramos que no hay una difusión en ninguna forma angular, o sea, ni en zeta ni en phi. Vean que para phi y zeta, vean cómo se considera el cociente de la derivada.
Recuerden que este cociente tiene que llevar el R para poder hacerle un arco, porque de lo contrario esto queda en radianes únicamente. Entonces vamos a sustituir esas condiciones contorno y esas relaciones constitutivas para simplificar el modelo, empezando por la sustitución del área del volumen. Vean que como yo sé que el NA depende del R, todo puede salir menos el R al cuadrado, y esto se puede simplificar. Entonces el sen de phi, delta psi, delta phi se puede simplificar con los componentes del volumen que están en el término de la derecha. Una vez que tenemos la simplificación queda de esta manera, ahora pasando el delta R a dividir, entonces tenemos que el cambio en el flux de A por el R cuadrado con respecto a R es igual a menos K por R cuadrado. Hacemos la regla de la multiplicación, entonces me queda que el R cuadrado por el diferencial de NA por el de R más el diferencial del R cuadrado, que es 2R por el NA, es igual a menos K por R cuadrado.